Ahora sí, buenas noches, espero se encuentren muy bien. En la tutoría de hoy vamos a ver los conceptos, conceptos importantes de probabilidad y estadística. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén, soy tutora de nivel Terra Promatec. Y bueno, entre los contenidos que vamos a ver hoy, va a ser analizar información estadística que ha sido resumida y presentada en cuadros, gráficas u algunas otras presentaciones vinculadas con diversas áreas. También tenemos que recordar, en este caso, identificar los conceptos de lo que es una unidad de estadística, características, o en este caso variables, observaciones, datos, población y muestra para problemas estadísticos vinculados en diferentes contextos y también identificar el tipo de datos, si es cuantitativo o cualitativo, eh, correspondiente a una característica o variable. Ok, tal vez puede surgir la pregunta, ¿qué es estadística? ¿Qué es la estadística? Esta es una rama de las matemáticas que nos permite recopilar, organizar y analizar algunos datos según la necesidad que se tenga. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando van a hacer censos, todo esto se necesita para poder hacer alguna recopilación y analizar estos datos correspondientes. Y también para qué sirve la estadística. Aquí podemos ver un esquema que está la población de, por ejemplo, tenemos la población de Costa Rica. Y para hacer en este caso los censos, no se le pregunta a toda la población de Costa Rica, sino que se toman muestras. Es decir, de ciertas partes se toman muestras de la población. Y también en algunas otras investigaciones se hace algún experimento o se recolectan los datos numéricos, se hacen entrevistas o algunos son formularios, entre otras herramientas existentes, y esto para poder recolectar y luego organizar o presentar dicha información, analizarla, eh, analizar ciertas propiedades, porque pues, se van a obtener variables que son cuantitativas o cualitativas, y también hacer algunas estimaciones e inferencias que permiten comprobar la hipótesis, porque antes de una investigación se plantea la hipótesis y luego, conforme va yendo la investigación, se dice si la hipótesis es correcta o incorrecta. Ok, a continuación voy a presentar un ejemplo que dice, los profesores de grado séptimo están organizando una tarde recreativa para sus estudiantes y necesitan saber qué prefieren de refrigerio. Las opciones son hamburguesa, pizza, hot dog o emparedado. Para esto hacen el conteo escribiendo por palitos, un palito a cada lado de cada opción. Revisemos los resultados en el curso séptimo A, que aparecen en la siguiente tablita. Bueno, en este caso es una imagen, pero vamos a ver. Aquí podemos destacar que es séptimo año, pero al que se le hacen las preguntas es al séptimo A. Entonces, por acá vemos que hay 4 estudiantes que prefieren hamburguesa, 6 estudiantes que prefieren hot dog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 3 estudiantes que prefieren pizza y 2 que prefieren sándwich. Entonces, esta información se puede recopilar o organizar en una tabla de frecuencias como esta.
que es decir, aquí vamos a tener las preferencias y por otro lado la frecuencia o el número de datos que se tiene de la preferencia. Por ejemplo, como habíamos contado anteriormente, 4 estudiantes prefieren la hamburguesa, 6 los hot dogs, 3 estudiantes prefieren pizza y 2 emparedado. Y el total de estudiantes de séptimo A son 25. Ahora bien, ¿para qué presento este ejemplo? Es para poder analizar los datos que nos dieron. Entonces, al total de estudiantes encuestados lo llamaremos muestra. ¿Por qué? Porque fueron 25 estudiantes. Y se nos dice que fue al séptimo A, que son 25 estudiantes. ¿Por qué muestra? Porque ahí mismo nos dicen que son del séptimo A. Si hubiera dicho como todos los estudiantes de séptimo, en este caso sí sería la población. La población sería igual a la muestra. Pero en este caso la población sería todo séptimo y la muestra sería la cantidad de estudiantes encuestados, que en este caso son 25. Al tipo de refrigerio lo llamamos variable, es decir, las variables son hamburguesa, hot dog, pizza y emparedado. Esas son las muestras bueno, la variable que se tiene. Y en este caso la variable es cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Porque presenta una cualidad, preferencia o gusto que no se puede medir con números. Por ejemplo, se está diciendo eh, el t- la cantidad de estudiantes que prefieren hamburguesa, hot dog, pizza o emparedado. En este caso se hace la preferencia de que o puede ser una hamburguesa, o puede ser un hot dog, o pizza o emparedado. Esa es la variable. Va a variar entre esos cuatro resultados. Ahora bien, tenemos este otro ejemplo. Se dice que a los mismos estudiantes del ejemplo anterior se les preguntó la talla de calzado de cada uno. Es decir, a cada uno se le preguntó si era talla 36, 35, 36, 37, 38, 39 o 40. Entonces, aquí tenemos 3 estudiantes que la talla es 35. En esta otra no hay estudiantes que tengan talla 36. Talla 37 es la más común, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 estudiantes tienen la talla de zapato 37, uno la 38, 5 estudiantes 39 y la talla 40 un estudiante. Ok, se vuelve a hacer la recopilación de la información, se organiza la información en la tabla, una tablita de frecuencias y se tiene que la talla 35, bueno, 3 estudiantes, de 3 estudiantes la talla es 35, 0 estudiantes tienen talla 36, 15, 37, 1,38, 5,39 y 1,40 y siguen siendo los 25 estudiantes del séptimo A. En este caso, la talla del calzado es una variable cuantitativa porque se presenta con números, que en este caso son 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Entonces tenemos lo que son variables cualitativas y cuantitativas. Entonces la variable cualitativa es si la respuesta a la pregunta corresponde a una cualidad o gusto o preferencia. Por ejemplo, la pregunta de la comida, de la preferencia de comida. ¿Qué pregunta se hace? ¿Cuál es su comida favorita? Entonces la persona va a contestar, ok, las hamburguesas, ok,
la pizza, em, sándwich, hot dog. Y en el caso de la variable cuantitativa es que la pregunta, digamos, se hace una pregunta y la respuesta corresponde a un dato numérico. Por ejemplo, ¿cuál es su talla de zapato? Entonces usted dice 35, 37. ¿O cuánto mide usted? 1,55, 1,50. ¿Qué edad tiene? Entonces la persona como respuesta va a dar un dato numérico. Ahora sí, tengo la siguiente actividad. Y dice, clasifique cada variable en cualitativa o cuantitativa. Entonces les doy unos 5 minutos para que ustedes lo logren hacer y después revisamos, ¿ok? Entonces, a las 8:02 revisamos entonces, para que logren clasificar, por ejemplo, el número de semáforos que hay en el recorrido de un auto por la ciudad es una variable cualitativa o cuantitativa. Igual si lo logran responder antes, me pueden poner en el chat. Ok, ya en el chat me respondieron. Dice que la A es cuantitativa. Y es que, por ejemplo, aquí podemos ver que hay palabras que nos pueden dar una pista de la variable que llegar a ser. Por ejemplo, ahí nos dicen el número de semáforos que hay en el recorrido de un auto por la ciudad. Entonces ahí la pregunta podría ser, ¿cuál es la cantidad de semáforos que hay? Entonces la persona va a responder, hay 2, 1, 4, 5. Entonces la respuesta va a ser un número. Y en el mismo enunciado también nos dice el número de semáforos. Entonces esta es cuantitativa.
Luego, la B dice la marca de automóvil preferida. Entonces ahí la pregunta va a ser, ¿cuál es su marca de automóvil preferida? ¿Cuál es su...? Entonces la persona va a responder, ok, Toyota, Hyundai, eh, BMW. Va a responder una preferencia. Entonces esta es cualitativa. Luego la C nos dice otra vez la cantidad de manchas que hay en un metro cuadrado de tela. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es la cantidad de manchas que hay en un metro de tela? La persona va a contar la cantidad de manchas. Entonces dice, ok, hay una mancha, dos manchas, tres manchas. Es decir, va a responder con un número. Por lo tanto, es cuantitativa. Y esa es la D, que dice la procedencia de una persona. Ahí la palabra pista sería procedencia. Entonces, la pregunta podría ser, ¿de dónde viene usted? Entonces, la persona pregunta, vengo de Cartago, de Alajuela, de San Carlos, de Pérez. Entonces, la persona va a responder con una palabra, no es un dato numérico. Por lo tanto, es cualitativa. Y la última dice que el ingreso mensual de una familia. Entonces ahí la pregunta sería, cuánto le pagan? ¿O cuál es el ingreso en su familia? La persona va a decir, ok, son 500.000 al mes o 600, etcétera. El dato va a ser numérico. Por lo tanto, es cuantitativo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos con el siguiente. Aquí vamos a ver el concepto de unidad de estadística. Una unidad es la abstracción matemática de una variable aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona, un animal, una planta, un artículo, un país, que pertenece a una colección más grande de dichas entidades estudiadas. Por ejemplo, antes estábamos viendo el ejemplo de los estudiantes. Entonces, una unidad de estadística sería un estudiante, una hamburguesa, en ese caso que son las variables. Esa sería una unidad de estadística. Luego los datos son cada uno de los valores o datos o palabras que se obtienen al realizar un estudio estadístico. Seguimos con el ejemplo de los estudiantes. La pregunta era, ¿cuál es su comida favorita? Y el estudiante respondía. Entonces se encuestaron a 25 estudiantes, a tantos les gustaba la pizza, a tantos la hamburguesa, etc. Y este otro ejemplo que dice que si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtendremos 5 datos. Es decir, si tiramos la moneda una vez, nos puede dar cara o cruz. Y lo tiramos otra vez, sería cara o cruz. En este caso, en este ejemplo sería cara, cara, cruz, cara, cruz. Esos son 5 datos. De las 5 veces que tiramos la moneda. Ahora bien, la población, que es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. Y me devuelvo otra vez al ejemplo de los estudiantes de séptimo año. La población sería los estudiantes de séptimo año.
porque nos dicen toda la población de séptimo año, no sé cuántos estudiantes de séptimo año pueden haber, 100, supongamos que son 100. Entonces, la población sería 100 estudiantes de séptimo año. Ahora bien, aquí tenemos el concepto de moda. La moda de un conjunto de datos se define como el número que está representado más veces dentro de esos datos. Es decir, la moda es aquel dato que más se repite o que tiene mayor preferencia. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, del ejemplo de estudiantes de séptimo año, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el dato que más se repite o que tiene más preferencia? Entonces, exacto, sería la pizza. Ahora les pregunto aquí a ustedes, ¿cuál es la moda en lo que es la talla del calzado al estudiante? 35, 36, 37, 38, 39 o 40. 37, efectivamente, porque más estudiantes tienen la talla 37. Esa es la moda, el dato que más se repite o que tiene mayor preferencia también. Luego tenemos la media aritmética, que esta es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Entonces nosotros sumamos toda la cantidad cuando nos da un dato numérico, lo sumamos, lo dividimos entre, no sé, lo sumamos. Ahora vamos a ver algún ejemplo, pero lo llegamos a sumar y lo dividimos entre la cantidad de datos. Ahora sí, ¿alguna pregunta por el momento? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a algún concepto? Ok, entonces ahora vamos con los ejercicios. Ok, ahí nos presenta la gráfica y dice, en una empresa se les consulta a los empleados acerca de la cantidad de horas extras que han trabajado en la última semana. El siguiente gráfico ilustra la respuesta de los empleados. Entonces ahí se dice que eh, horas extras trabajadas por los empleados de una empresa durante una semana. Esta es la cantidad de empleados y por acá abajo, el dato de abajo, es la cantidad de horas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores trabajan una hora extra por semana? Entonces aquí serían dos. En este caso, la moda sería tres, ¿verdad? Porque siete empleados trabajan 3 horas. Pero, ahora sí, vamos a las preguntas. ¿A cuántos empleados se les realizó la consulta? Entonces, ¿a cuántos empleados se les realizó la consulta? Tenemos dos, aquí cinco, siete, por acá seis, por acá cinco otra vez y cinco otra vez. Entonces aquí tenemos que hacer la suma.
Entonces tenemos que hacer la suma, que sería 2 más 7 más 6 más 5 más 5 más 5. Porque la pregunta es, ¿a cuántos empleados se les realizó la consulta? Entonces tenemos que hacer la suma. 2 más 7 más 6 más 5 más 5 más 5. Sí. Y si sumamos todo esto, nos da 15 más 15 30. Entonces es la opción C. A 30 empleados se les realizó la consulta. Ahora tenemos esta otra pregunta que nos dice, del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Y vea que nos dicen más, no más o igual o menos o igual, es más de 4 horas extra. Entonces, por acá tenemos que son 4 horas, 5 o 6. Entonces aquí tenemos que son 5 y 5, porque tiene que ser más de 4 horas. Y ahí tenemos que son o 5 horas o 6. Y son 5 y 5. Entonces sería 5 más 5, 10. Entonces, 10 trabajadores trabajaron más de 4 horas extra. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, la pregunta es, del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Entonces, acá abajo tenemos la cantidad de horas, es decir, tenemos dos empleados, tenemos dos empleados que trabajaron 1 hora extra. Tenemos 5 empleados que trabajaron 2 horas extra. Tenemos 7 empleados que trabajaron 3 horas extra. Tenemos 4 empleados que trabajaron 6, perdón, al revés. Tenemos 6 empleados que trabajaron 4 horas extra. Tenemos 5 empleados que trabajaron 5 horas extra y otra vez tenemos 5 empleados que trabajaron 6 horas extra. La pregunta es, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Entonces nos tendríamos que devolver a la gráfica y revisar aquellos datos que son mayores a 4. Es decir, descartamos 1, descartamos 2, descartamos 3 y descartamos 4. Porque es más de 4 horas. Más de 4 horas. Y nos quedan 5 y 6 horas. Tenemos que 5 empleados trabajaron 5 horas extra. Y tenemos otros 5 empleados que trabajaron 6 horas extra. Y entonces se hace la suma de los 5 empleados que trabajaron 5 horas extra y los 5 empleados que trabajaron 6 horas extra. Al hacer esta suma nos da como resultado 10. Ahora sí, ¿quedó claro? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Esa es diferente a la del gráfico. Esa parte. Y dice,
Un ejemplo de una variable cuantitativa es, entonces, efectivamente, sería la opción A. Porque entonces la pregunta sería, ¿cuál es su edad? Yo tengo 25 años, tengo 30 años, tengo 18 años. La de la comida favorita, y la pregunta sería, ¿cuál es su comida favorita? Y la persona va a decir, la pizza, la olla de carne, arroz con pollo. El de la C que dice el color de los ojos, entonces le preguntan, ¿cuál es su color de ojos? Verde, azul, café. Y la opción D, la ciudad donde nació, la pregunta va a ser, ¿cuál es la ciudad donde usted nació? Entonces va a decir San José, Alajuela, San Carlos. Entonces, la única opción que tenemos que la respuesta a la pregunta es un número, es la edad en años. Ahora vamos con esta pregunta, con este otro ítem, que dice, las encargadas del comedor escolar realizan una encuesta para conocer la fruta favorita de los estudiantes y adicionarla a sus desayunos. Se eligen al azar a 46 de los 120 estudiantes que posee la escuela. Con base a la información dada, considere las siguientes proposiciones. El desayuno es un ejemplo de variable. Los 46 estudiantes son un ejemplo de muestra estadística. De ellas son verdaderas, ambas, ninguna, solo la primera o solo la segunda. Entonces, las encargadas del comedor escolar realizan una encuesta para conocer la fruta favorita de los estudiantes. Entonces aquí la variable, ¿cuál sería? Ay, perdón. Aquí la variable sería fruta. Porque la pregunta a los estudiantes va a ser, ¿cuál es su fruta favorita? Y los estudiantes van a responder, la manzana, la naranja, el banano, la sandía, el melón, la piña, etcétera. Va a responder una fruta. Y adicionarle a sus desayunos. El desayuno no necesariamente puede ser un ejemplo de variable. Y el desayuno va a ser el mismo, pero con una fruta distinta, podría ser. Pero ahí la pregunta exacta de los estudiantes, hacia los estudiantes va a ser, ¿cuál? A los 46 estudiantes va a ser, ¿cuál es su fruta favorita? Entonces, en este caso, la proposición 1 no es verdadera. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿los 46 estudiantes son ejemplo de muestra estadística? Efectivamente, sí son ejemplo de la muestra estadística, porque nos dicen que se eligen al azar 46 de los 120 estudiantes que posee la escuela. Entonces, ahí ya sabemos que solo la segunda es verdadera. Pero yo les pregunto a ustedes,
En este caso, ¿cuál sería la población? Si los 46 estudiantes son la muestra, ¿cuál es la población? Hmm, Efectivamente, los 120 estudiantes. ¿Alguna pregunta? No pasamos a la siguiente. Ok, pasamos a la siguiente. Y dice, una variable cualitativa corresponde a, veamos bien que dice cualitativa. Efectivamente, sería la opción B, porque vamos a ver, la opción A nos dice la estatura de un joven. Entonces ahí la estatura va a ser un número. Va a ser 1,40, 1,70, 1,60, no sé, 1,80. Va a ser un número. Luego la cantidad de mascotas que tiene un niño. Igual la pregunta es, ¿cuántas mascotas tiene usted? Entonces el niño va a responder, dos, tres, una, no tengo. La opción D dice que el tiempo que dura un paciente con el dentista. 30 minutos, una hora, 2 horas. La respuesta va a ser numérica. En cambio, la B va a ser el color de ojos de una persona, café, azul, verde. Va a responder con, en este caso, una cualidad. Ahora vamos con la siguiente. Dice, cantidad de horas de estudios que dedican 20 estudiantes durante un fin de semana. Entonces, en la columna de la derecha tenemos el número de estudiantes y en la columna de la izquierda tenemos la hora de estudio. Entonces, tenemos un estudiante, le dedica 0 horas de estudio al estudio un fin de semana. 3 estudiantes estudian 1 hora, 2 estudiantes 2 horas, 3 estudiantes 3 horas, 7 estudiantes 4 horas, 4 estudiantes 5 horas y bueno, el total de estudiantes que es 20. Ahora vamos con las preguntas. Dice, de acuerdo con la información dada, ¿cuál es la moda entre la cantidad de horas de estudio? Ok, entonces, ¿cuál es la moda entre la cantidad de horas de estudio? Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Entonces, aquí tenemos el número de estudiantes y aquí la hora de estudio. Entonces, aquí un estudiante estudia 0 horas, 3 estudiantes estudian 1 hora, 2 estudiantes estudian 2 horas, 3 estudiantes 3, pero veamos que este dato acá y 4 estudiantes estudian 5 horas, pero veamos que 7 estudiantes le dedican 4 horas de estudio al estudio un fin de semana. Entonces, ¿cuál es la moda entre las horas de estudio del 0 al 5? B, efectivamente, sería 4 horas, porque la pregunta es, ¿cuál es la moda entre la cantidad de horas de estudio? En este caso, la moda sería 4 horas. Luego la 54 dice, ¿cuál es la cantidad máxima de horas que dedica un estudiante al estudio? Aquí tenemos que ver la cantidad máxima es el valor más grande o el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo o la cantidad de horas máximas que dedica un estudiante? En este caso el mínimo sería 0.
Y aquí el máximo sería 5. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos con la siguiente. Aquí nos dan una tablita y dice, si la nota final está constituida por el promedio o media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los periodos, entonces, ¿cuál es la nota final de Juan en esa asignatura? Ok, aquí podré explicar bien lo que es el promedio o media aritmética. En este caso se va a agarrar todos los datos, que es 80, 70 y 90, se van a sumar y esto se va a dividir entre la cantidad de datos. Veamos que la cantidad de datos es 1, 2, 3 y lo dividimos entre 3. Eso nos va a dar el promedio o media aritmética de la nota. Y esto me da 80. ¿Alguien le dio diferente? Entonces agarramos los datos numéricos, tenemos 80, 70, 90, los sumamos y como son tres datos, los dividimos entre 3 y como resultado da 80. Por lo tanto, la nota final de Juan en la asignatura es 80. ¿Alguna pregunta con respecto a este ítem? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, para realizar un estudio acerca de la aceptación del público por una película a la salida de una función en la que habían 500 personas, se entrevistaron 25. Las 25 personas entrevistadas corresponden a, entonces, 500 personas y las 25 personas que son, si de 500 personas entrevistamos a 25, ¿qué sería? Dato, población, una muestra o variable. Obviamente, sería una muestra. ¿Por qué? Porque de los 25, perdón, de los 500, de las 500 personas, agarramos una muestra de 25 personas y las entrevistamos. Ahora vamos con la siguiente. Dice, y en un grupo de 30 estudiantes se realiza un estudio para determinar la media aritmética promedio
de la estatura de alumnos, de cada alumno, entonces la estatura de uno de ellos representa. Entonces, se tienen a 30 estudiantes. Y se realiza, se quiere determinar la medida aritmética o promedio de la altura de ellos, de la estatura. Y entonces, si agarramos una pequeña cantidad, una muestra, un dato, y usted dice, ok, el estudiante 1, le ponemos al estudiante A, tiene una altura de 1,72 m. Entonces, de la muestra que tenemos, agarramos un dato, que sería la opción A. Porque ahí tenemos a los 30 estudiantes se le aplica el estudio. Se les pregunta el promedio, la estatura, para poder realizar el promedio. Pero si agarramos la estatura de uno de ellos, en este caso sería, digamos, 1,72 m, agarramos un dato, por lo tanto, sería un dato. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, cualquier consulta me dice. Y vamos con este otro. Dice, un docente aplica un juego didáctico para que los estudiantes de uno de sus grupos se diviertan y aprendan. La siguiente gráfica muestra los puntajes obtenidos por los estudiantes. Entonces, por acá tenemos la cantidad de estudiantes y acá el puntaje obtenido. Entonces, 4 estudiantes tuvieron menos de 70. 5 estudiantes obtuvieron un puntaje de 70. 2 estudiantes obtuvieron un puntaje de 80. 7 estudiantes tuvieron un puntaje de 90 y 2 estudiantes tuvieron un puntaje de 100. Ahora la pregunta es, ¿cuántos estudiantes en total obtuvieron 90 o más puntos? Entonces, ahí nos dice 90 o más de 90. Entonces aquí vamos a abarcar estos dos, tenemos acá, estos dos datitos. Y como había dicho, aquí son 7 estudiantes obtuvieron 90 y 2 estudiantes tuvieron 100 puntos. Por lo tanto, aquí hacemos la suma 7 más 2 igual 9, que sería la opción B. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos estudiantes en total obtuvieron menos de 75 puntos? Entonces, nos dice menos de 75, pero tenemos 80 y 70. Entonces, bueno, en este caso 80 son 2, pero 80 no va a contar, porque nos dice 75, menos de 75 puntos. Entonces tomamos el dato de 70, que son 5 estudiantes, y 4. 4 estudiantes obtuvieron menos de 70 y 5 estudiantes obtuvieron 70, que también sería 9.
Ahora vamos con este otro. Dice, una institución de enseñanza musical realiza una investigación sobre el tipo de instrumento musical preferido por los estudiantes. No obstante, el día que se realizó el estudio faltaron 14 jóvenes. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en dicho estudio. Entonces, dice, la población total de estudiantes de la institución corresponde a, ok, por acá nos dice que cuando se realizó el estudio faltaron 14 estudiantes, perdón, 14 jóvenes. Y por acá tenemos la cantidad de estudiantes encuestados. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Entonces tenemos la cantidad total de estudiantes encuestados más los 14 que faltaron y serían 82, que nos habla del total de estudiantes de la institución. Ahora la siguiente pregunta dice, considere las siguientes proposiciones. La variable en estudio es cuantitativa. Entonces, ¿qué dicen? La variable en estudio es cuantitativa. Ahí la pregunta es, ¿cuál es su instrumento preferido? Y el estudiante va a contestar, el bajo, clarinete, congas, flauta, guitarra, piano, saxofón, batería. Va a contestar con una palabra, con una preferencia. Por lo tanto, la variable estudio no es cuantitativa, es cualitativa, porque el estudiante va a contestar a la pregunta de preferencia. Yo prefiero el saxofón. Ahora, la segunda proposición es, una muestra para realizar ese mismo estudio pudo estar compuesta por 50 estudiantes elegidos al azar. Una muestra sí pudo haber sido de 50 estudiantes, porque, digamos, la persona pudo decir, ok, en vez de entrevistar a todos los estudiantes que tengo en la institución de música, ¿qué tal si solo entrevisto a 50 estudiantes? Que sería un poquito, bueno, sería, bueno, sí, un poquito más de la mitad, no, sí, bastante más de la mitad de estudiantes que hay. Sí sería un dato representativo. Por lo tanto, esta opción es verdadera. Sin embargo, también se podría decir que una muestra sería 68, porque el total de estudiantes son perdón, son 82, y la muestra, en este caso sería, bueno, la población sería 82, la muestra de 68, pero también pudo haber existido una muestra de 50 estudiantes. Por lo tanto, sería solo la segunda. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos con la siguiente. Dice, considere las siguientes proposiciones. La unidad estadística en estudio es el estudiante. Ah, ok, la pregunta es de esta misma tabla de acá, de esta misma tablita que tenemos acá.
Entonces dice, considere las siguientes proposiciones. La unidad de estadística en estudio sería el estudiante. ¿Ustedes qué dicen? La unidad de estadística en estudio sería el estudiante. Más bien sería como la preferencia de estudiante, el estudiante. Porque, ok, se le está preguntando al estudiante, ¿cuál es su instrumento favorito? Entonces, más bien sería un instrumento. Luego, la segunda proposición dice, la variable estadística en estudio es el tipo de instrumento preferido. Esta sí. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces solo sería la 2. Ahora vamos con otro problema. Y dice, la cantidad de mascotas que poseen los estudiantes de un grupo de séptimo año del Colegio Pavas 2017. Entonces, dice que cantidad de estudiantes, bueno, en la columna derecha tenemos la cantidad de estudiantes, en la columna de la izquierda tenemos la cantidad de mascotas. Entonces, 5 estudiantes no tienen mascota, 8 estudiantes tienen una mascota, 5 estudiantes tienen 2 mascotas. 2 estudiantes tienen 3 mascotas, 3 estudiantes tienen 4 mascotas, 2 estudiantes tienen 5 mascotas y solamente un estudiante tiene 6 mascotas. Ahora la pregunta es, la máxima cantidad de mascotas que posee un estudiante del grupo en mención corresponde a, ahí sería el dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor? No es el que más se repite, sino el dato mayor. Efectivamente, sería el 6. Porque un estudiante tiene 6 mascotas, tiene muchas mascotas. Ahora dice que la moda es tener una mascota, 2 mascotas, 8 mascotas, 5 mascotas. Ahí si nos fijamos en la moda, que sería el dato que más se repite. Y el dato que más se repite sería este de acá, que 8 estudiantes tienen una mascota. Porque 5 estudiantes tienen 2 mascotas y 5 estudiantes no tienen ninguna mascota. Y el dato que más se repite en este caso es el uno, una mascota. Por lo tanto, sería la opción A. La moda es tener una mascota. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, considere las siguientes proposiciones. Este es de este problema acá, de esta tabla. Y dice, la proposición uno dice, hay 5 estudiantes que no poseen ninguna mascota. O que no poseen mascota alguna. Nos vamos a fijar y efectivamente hay 5 estudiantes que tienen 0 mascotas, es decir, no tienen mascota. Esta sería verdadera. Ahora dice que en promedio hay más de una mascota por estudiante. Mm, Aquí tendríamos que contar la cantidad de estudiantes que hay. Vamos a ver. El total de estudiantes es 26.
y luego la cantidad de mascotas, 21. Veamos que aquí la cantidad de mascotas que hay es menor que la cantidad de que la cantidad de estudiantes. Entonces, si nosotros queremos repartir una mascota por estudiante, es una forma de verlo también. Si tenemos 26 estudiantes y a cada estudiante le queremos dar una mascota, van a haber 5 estudiantes que me van a quedar sin mascota. Por lo tanto, esta proposición es falsa, porque en promedio no hay más de una mascota por estudiante. Más bien hay menos de una mascota por estudiante. Porque veamos que por un lado tenemos 21 mascotas y por el otro lado tenemos 26 estudiantes. Y a los 26 estudiantes, a cada uno de los 26 estudiantes le queremos dar una mascota y van a haber 5 estudiantes que me van a quedar sin mascota. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Entonces la pregunta es, ¿cuál o cuáles de ellas son verdaderas? Solo la primera, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a esta pregunta? ¿Una pregunta con respecto a este problema? Ok, vamos con... Ay, ya terminamos. Ya terminamos. Terminamos la tutoría. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún concepto que no les quedó claro? Porque si no, llegaríamos hasta acá. Dentro de un momento les paso... En un momento les paso esta grabación. La presentación y la grabación de la clase también. Y si no hay ninguna duda, sería hasta el momento. Muchísimas gracias y buenas noches.